Buenas noches, mi nombre es Néstor Ardila, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, y esta es la actividad de la semana 2 a 3, actividad de clase 1, entregado o presentado a la profesora Dilsa Enitriana Martínez. En esta ocasión se nos pide hacer un resumen del, de los temas vistos en la semana 1 y 2, para lo cual encontramos el primer tema, que es red informática. Entonces, la red informática es un conjunto de dispositivos de red interconectados físicamente a través de un medio de comunicación inalámbrico o alámbrico que comparte recursos y que se comunican entre sí a través de reglas llamadas protocolos de comunicación. Eso se refiere a, pues, digamos, una red de computadoras dentro de una empresa, y cómo se conectan unos con los otros, ¿no? Esa es una red informática. Eh, Encontramos los requerimientos de una red. En primer lugar, encontramos pues un medio de comunicación por donde transferir la información. Entonces, uno de los medios puede ser alámbrico, que es por medio de cables, y el medio inalámbrico, que es sin utilizar eh, digamos, ninguna conexión física, sino una conexión de ondas. Eh, Aquí encontramos, por ejemplo, un suite de protocolos de comunicación de red. Por ejemplo, en la capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red. Entonces encontramos los tipos de protocolos que pueden ser utilizados en cada una de esas capas. También encontramos la clasificación de las redes. Entonces, en primer lugar, la podemos clasificar por la cobertura geográfica. Entonces, ahí encontramos la red LAN, que es una red de área local, que puede ser, pues, puede estar en la empresa, en el hogar o en el colegio. Normalmente son redes que no son muy grandes. Luego encontramos la red MAN, que se refiere a una red de área metropolitana y conecta o puede conectar diversas redes LAN. La red PAN, que se refiere a una red de área personal, o Bluetooth, como el que utilizamos pues desde los celulares, por ejemplo, para conectarnos compartir datos con los equipos de cómputo. Luego encontramos la red WAN, que es una red de área extensa, o el Internet, es una red ya pues grande, que abarca pues unas extensiones mucho más grandes que las de las empresas. En segundo lugar encontramos, o la podemos clasificar por la información transferida. Las redes de datos, proveedores de internet y celulares, como las redes de video, que son proveedores de, de cable TV, ¿no? Para televisión. Redes de voz, que son las compañías telefónicas y de celulares. En tercer lugar, podemos clasificarla por el tipo de tecnología que usan para sus enlaces, como pueden ser, por ejemplo, microondas, vía satélite, por fibra óptica y el tendido eléctrico. La cuarta clasificación es según los accesos. Entonces encontramos allí las redes privadas, que se conocen como intranet, y las redes públicas, que se conocen como extranet, y como tal el internet. Luego de esto encontramos las topologías de red, que son las formas en cómo podemos o se puede, digamos, organizar o crear una red dentro de una empresa. Las más importantes son las que aparecen aquí en el recuadro, que son las de bus, estrella, anillo, árbol, malla, doble anillo y mixta. Entonces son las formas en cómo podemos organizar una red. Eh, la más común es la topología de estrella. Entonces, la topología de estrella son los datos en esta red fluyen del emisor hasta el concentrador
Este realiza todas las funciones de la red, además actúa como un amplificador de los datos. La red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como un concentrador de cableado. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control central hacia sus destinos. Este esquema tiene una ventaja al tener un panel de control que monitorea el tráfico, evita las colisiones y una conexión interrumpida no afecta el resto de la red. También tenemos esta topología de árbol que digamos que anárquicamente cuando crece la estructura de red, a veces anárquicamente crece y se convierte en una topología de árbol. En la topología de árbol, entonces esta estructura se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podría basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. En el siguiente punto encontramos el cableado estructurado. Se conoce como cableado estructurado el sistema de cables o conectores que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado estructurado. En los elementos del cableado estructurado encontramos el cableado horizontal, el cableado backbone, que es un cableado vertical, que ahorita les voy a explicar qué es. Tenemos el área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos, cuarto de entrada de servicios o acometidas. En el cableado estructurado encontramos este esquema. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos un edificio de 3 pisos y un sitio inicialmente aquí en el primer piso, que es el cuarto de equipos o el rack, y también la red eléctrica, ¿no? Que por lo general se recomienda que no estén muy cerca una de la otra, pues ya que digamos que la electricidad puede generar interferencias. El cableado backbone, ¿sí? Como les decía, es un cableado vertical y corresponde a la conexión que se hace dentro de, digamos, desde el rack de un piso al gabinete que está en el siguiente, y así sucesivamente según los pisos que haya. Lo recomendable es que en cada piso pues esté su gabinete con el equipo, ya sea el switch, el access point, los equipos que se utilizan, digamos, en un piso. Es recomendable que en cada uno de ellos haya uno, y que la conexión que se hace de uno al otro se llama backbone o digamos un cableado vertical. El cableado horizontal pues es el que vemos aquí en verde, que son, digamos, del rack que está en uno de los pisos, y de ahí salen las conexiones para los equipos que están en ese mismo piso. Ese es el cableado que conocemos pues como cableado horizontal. Encontramos, pues como les decía aquí, pues el área de donde están los racks, ¿sí? Donde están los equipos, el cuarto donde está la electricidad, y ya los equipos como tal, los nodos, que son los equipos de cómputo pues para usuarios finales. Encontramos dispositivos para redes físicas y redes inalámbricas. Entonces el hardware de conexión para las redes físicas tenemos la tarjeta de red Ethernet, ¿sí? Los concentradores o switch, ¿sí? O hop. Normalmente pues ahora no se utiliza el hop, sino se utiliza el switch. Y el cableado de red, que puede ser de un cable UTP o de par trenzado, cable de fibra óptica o un cable coaxial, que ya no se está utilizando mucho en este tipo de redes. En las redes inalámbricas encontramos la tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi. Digamos que esta reemplaza la tarjeta de red Ethernet. Tenemos lo mismo, un switch, un hub inalámbrico o puntos de acceso inalámbricos, o los que conocemos como access point.
Para estas conexiones pues utilizamos diferentes tipos de cables. Aquí digamos que no depende pues de la banda ancha que se maneje, pues el tipo de red que hagamos. Y normalmente en una red, como les decía ahorita, se utiliza más que todo el cable de par trenzado, que es el que vemos aquí en la mitad. Ya puede ser categoría 5, 5E, categoría 6 o de ahí para arriba. Ese es el más utilizado dentro para redes LAN. Y el cable para fibra óptica normalmente es utilizado de los proveedores de internet hacia cada una de las empresas. Es el cable que se utiliza pues como pues, se está utilizando más comúnmente ahora en las redes de internet. Es la fibra óptica que se está de acá abajo. El cable coaxial, que es el que está en la parte de arriba, aunque también funciona, pues no funciona igual que el cable de par trenzado, y por eso digamos que está en desuso en las redes que utilizamos actualmente. Entonces este es el fin de la presentación, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.